Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Muy contento, muy entusiasmado, como siempre, intentando que el entusiasmo no decaiga y sobre todo en estos meses tan calurosos, mi querida Graciela. Mucho calor, sí, esto está como para irnos a la playa, José Ángel. Estaría maravilloso, ¿no? Pero también está como para ponerse a pensar en las acciones humanas que propician el cambio climático. Parece que luego no nos damos cuenta de cómo aportamos, de cómo vamos destruyendo también nuestro entorno, y uno de estos efectos pues son estos calores atípicos, ¿no? Así es, y bueno, ya me imagino cómo están en algunos estados de la República que tradicionalmente son de mucho calor, como es el caso del estado de Morelos. Claro, imagínate. Bueno, pues a fines de marzo, este estado de Morelos, que a tantos capitalinos y a tantos mexicanos y mexicanas nos gusta, fue la sede del diálogo para impulsar una iniciativa de ley general de prevención y protección ante agravios a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En este ejercicio se denunció censura en el sistema morelense de radio y televisión y la intención de las autoridades actuales de infundir miedo en la radio pública para no hablar de temas sustanciales como es la política y la seguridad. Hoy vamos a conversar con los periodistas Lourdes Arce, Lilia López y Raúl Silva, integrantes y exintegrantes del Instituto Morelense de Radio y Televisión. También vamos a presentarles un reportaje sobre este sistema de radio y televisión pública de Morelos y, como cada jueves, nuestra sección Notimedios, un resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese y participe aquí con nosotros en El fin justifica a los medios. Un día como hoy, pero de 2011, fue fundada la empresa de videollamadas Zoom. Esta controvertida empresa, por sus casos de inseguridad, troleo y hackeo, se popularizó durante la pandemia y pasó de tener 10 millones de usuarios en 2019 a más de 300 millones a finales de abril de 2020. Estamos escuchando a Nick Jonas con su canción Level, que fue uno de los primeros videos musicales grabados enteramente por Zoom en los inicios de esta pandemia. A toda la gente que escucha El fin justifica los medios al aire por alguna de nuestras frecuencias, a quienes lo hacen por internet, los saludamos con mucho cariño, con un entusiasmo renovado, así como a aquellas personas que sintonizan a través de nuestras emisoras hermanas. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en las redes sociales del programa y también en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx. Participe, en Twitter estamos como @radioelfin y en Facebook como El fin justifica a los medios. Escuchemos ahora Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. La Sociedad Interamericana de Prensa afirmó que las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador están impulsando un clima de descomposición en el gremio periodístico que ha provocado la muerte de 8 profesionales de la información en lo que va de este año. El organismo destacó que en 3 años, Artículo 19 ha contabilizado 1,945 ataques a la prensa por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como 30 asesinatos de comunicadores y 2
sus desapariciones. Destacó que las principales asociaciones no gubernamentales del mundo coinciden en el grado de peligrosidad que hay en México para ejercer el periodismo, pues en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los ataques contra la prensa aumentaron 85%. En la Cámara de Diputados fue aprobada por unanimidad una iniciativa que adiciona la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a fin de establecer que la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información debe proporcionar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Este dictamen ya fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Aumenta la ciberviolencia de género en los espacios digitales, así lo señala un estudio realizado por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, el cual confirma la continuidad de la violencia de género fuera y dentro de Internet. De acuerdo con el estudio Ciberviolencia y Ciberacoso contra las mujeres y las niñas, en el marco de la Convención de Belén do Pará, la mitad de los responsables de la violencia digital eran personas previamente conocidas por las mujeres víctimas. También se documenta que 77% de las víctimas de ciberacoso han experimentado al menos una forma de violencia sexual o física por parte de una pareja íntima y que en 29% de los casos de violencia doméstica o de pareja, el agresor ha utilizado equipo de geolocalización instalado en dispositivos electrónicos de las víctimas. Asimismo, se expone que la ciberviolencia de género en contra de mujeres y niñas es todavía un campo relativamente inexplorado y sobre el cual se posan múltiples interrogantes. WhatsApp probó una nueva característica llamada comunidades, la cual puede ser utilizada para organizar grupos en estructuras más grandes como lugares de trabajo y escuelas. Esta nueva función permitirá ampliar los grupos que ahora tienen un límite de 256 usuarios a una comunidad de miles de personas. La empresa explicó que no hay planes de cobrar por la nueva función, la cual aún está en pruebas, pero no descartó ofrecer funciones premium a las empresas en el futuro. Y en noticias internacionales, la Asociación Internacional de Radiodifusión expresó su grave preocupación ante el clima de hostilidad y censura promovido por el gobierno del presidente Pedro Castillo contra los medios de comunicación y periodistas en el Perú. Hay que decir que hace unos días el presidente Pedro Castillo dirigió una carta notarial a la directora y conductora del programa Panorama, Roxana Cuevas, amenazándola de que si no rectificaba una información divulgada, sería denunciada penalmente por el delito de difamación agraviada. La Asociación de Periodistas de El Salvador solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucionales las reformas penales aprobadas en la legislatura en medio de la ofensiva del gobierno contra las pandillas. Esto por considerar que violentan el derecho a la libertad de información de los ciudadanos. Hay que decir que esas reformas al Código Penal prohíben reproducir o transmitir mensajes o comunicados de las pandillas o maras que puedan generar ansiedad o pánico entre la población. De acuerdo con la jefa de la Unidad Anticorrupción de la Fundación Cristosal, Ruth Eleonora López, las reformas fueron avaladas mediante procedimientos indebidos que vulneran la Constitución del país centroamericano. Elon Musk se defendió luego de que la empresa de redes sociales Twitter adoptó la estrategia conocida como píldora envenenada para protegerse de una oferta de compra en efectivo de $43,000 millones por parte de su mayor accionista. En una presentación de valores se confirmó el plan de la compañía para emitir nuevas acciones que podrían comprar a un precio reducido todos los accionistas salvo Elon Musk. La estrategia permite la emisión de nuevas acciones y que terceros las puedan adquirir con descuento, con lo que se diluye la participación de quien haya logrado adquirir más de 15% de los papeles sin autorización del directorio.
En Buenos Aires fue descubierto un sistema de espionaje impuesto por el jefe de gobierno de la ciudad, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, para reconocimiento facial de prófugos, pero que fue utilizado ilegalmente con el fin de espiar a más de 7 millones de personas, incluidos miembros de organismos de derechos humanos y periodistas. En este caso, el delito estuvo a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia, cuyos directivos están bajo proceso penal. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que consulte la sección completa en nuestras redes sociales. Consulte Notimedios en las redes sociales de El Fin Justifica a los Medios. Seguramente va a encontrar cosas muy interesantes. Continuamos con nuestro programa. Vamos a escuchar ahora la historia del Sistema Morelense de Radio y Televisión, un reportaje realizado por nuestra compañera Miroslava Jasso. El reportaje. Hace poco más de 3 décadas que el gobierno del estado de Morelos proyectó la creación de un nuevo medio público que brindara a la población información sobre el acontecer estatal, el arte y la cultura. Fue así que en enero de 1985, este proyecto vio la luz por primera vez con la realización de transmisiones de prueba a través de su primera radiodifusora en la ciudad de Cuernavaca, XHPAC Universal Estéreo en el 102.9 FM. A la que posteriormente se sumaron otras más situadas de manera estratégica para poder transmitir en todo el territorio. El salto hacia el audiovisual ocurrió el 17 de abril de 1991, fecha en que iniciaron las transmisiones de su canal de televisión, lo que terminaría por consolidar en 1993 una red de comunicación que recibiría oficialmente el nombre de Sistema Morelense de Radio y Televisión. Pero la historia de los medios públicos rara vez es sencilla, y a lo largo de los años, este medio, como muchos otros, han tenido que enfrentar grandes cambios en su administración. En este caso, primero como dependiente del Poder Legislativo y más tarde del Ejecutivo, entre otros obstáculos para consolidar su independencia editorial y acabar con la sujeción a los poderes del gobierno. Ya que no fue sino hasta el 8 de mayo de 2013 que el periódico oficial del Estado de Morelos publicó el decreto del Poder Ejecutivo en el que establece la creación del Instituto Morelense de Radio y Televisión como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. De esta forma, nace el primer y más importante grupo de medios públicos del Estado de Morelos. Los retos del Instituto Morelense de Radio y Televisión están en demostrar a la ciudadanía el cumplimiento de su misión de brindar a la población información con independencia editorial, pluralidad, garantías de participación ciudadana, defensa de sus contenidos, apertura para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, como señala la ley. Para El Fin Justifica los Medios, Miroslava Jasso. La entrevista. Instituto Morelense de Radio y Televisión. El Sistema Morelense de Radio y Televisión se creó el 28 de enero de 1993 como un organismo descentralizado del gobierno estatal, encargado de operar las estaciones de radio y televisión. Hoy, a más de 25 años de su creación, este sistema enfrenta una administración en la que, a decir de sus trabajadores, permea la incapacidad y la censura. Por otro lado, a finales de marzo, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación organizó en el mismo estado de Morelos el diálogo para impulsar una iniciativa de ley general de prevención ante los agravios a personas de derechos humanos y periodistas. Y hay que decir que Morelos fue la quinta entidad en la que se llevó a cabo este diálogo, pero la única que cuenta con una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
Pese a esto, diversos periodistas denunciaron que la administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco, las autoridades a cargo del ahora Instituto Morelense de Radio y Televisión, han tratado de borrar de la narrativa de esta radio pública la participación de la sociedad civil organizada y les han tratado de infundir terror para que desde los micrófonos se omita hablar de política y de seguridad. Hoy, para hablar sobre lo que sucede en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, nos acompañan 3 colaboradores de este instituto. Lourdes Arce, periodista, productora de radio, exintegrante del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Te damos la bienvenida, Lourdes, muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela y José Ángel, por la invitación. Al contrario, gracias por tu tiempo. También está con nosotros Lilia López. Ella es comunicóloga y también exintegrante de este Instituto Morelense de Radio y Televisión, con el cual nos solidarizamos. Te damos la bienvenida, te agradecemos por tu tiempo, Lilia. Gracias a ustedes por su tiempo. Y también tenemos a Raúl Silva, integrante del Sistema Morelense de Radio y Televisión, periodista reconocido y colaborador de varios medios públicos. Bienvenido, Raúl. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Gracias por la invitación, Graciela, José Ángel. Al contrario, muchísimas gracias a los 3. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle a cualquiera que quisiera arrancar con la descripción de la situación que enfrenta a grandes rasgos el periodismo en el estado de Morelos. Es un estado que no ha estado nada fácil en los últimos años. ¿Qué nos dirías, Raúl Silva? Pues yo creo que es un reflejo de lo que significa un gobierno que ha estado marcado por tantísimos señalamientos. Aunque en sí hay que decir que el periodismo en Morelos, como en muchísimos estados de la República, es un periodismo muy delimitado por las empresas. Sin duda hay periodistas que tienen una capacidad y una lucha incansable, pero no existe aquí en Morelos un medio que tenga una dimensión y una energía lo suficientemente crítica como para estar en constante señalamiento de las tantísimas irregularidades que existen, un periodismo que tenga un nivel de información. Sí creo que hay esfuerzos importantes, sí creo que hay individualidades en ese periodismo, y esto por supuesto se refleja en el caso muy concreto del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que tendría que ser un espacio abierto al diálogo, a la crítica, y todo eso está cerrado. Es un medio en donde sus noticieros tienen la consigna de no hablar mal del gobernador. Además hay una idea y una concepción del periodismo muy limitada. O sea, sienten que la crítica o el debate es algo que daña la imagen, cuando la crítica y el debate es la posibilidad de abrir territorios a la realidad y sobre todo ser consecuentes con las audiencias, ¿no? Tener una capacidad de ofrecer información crítica y en donde el debate esté presente y que todo esto redunde en una audiencia informada. Entonces, sí creo que la situación del periodismo en Morelos está muy a la par de la situación adversa que vivimos en términos políticos y sociales. Bueno, y en el caso de los medios públicos, en el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, pareciera que tiene el mismo problema que varios de los sistemas estatales de radio y televisión que pertenecen a los estados y que aún no se actualizan a los mandatos que la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se aprobó desde 2014, les mandata, ¿verdad? Como es algo muy importante, que es la independencia editorial. Sabemos que muchos de estos medios sirven como medios oficialistas más que nada, en donde se dedican a promover la imagen del gobernador, en donde no se pueden hacer críticas al gobierno, eso entre otras cosas, pero la independencia editorial pues sería muy importante. ¿Qué nos dicen en este sentido del Instituto Morelense de Radio y Televisión? Sí, si me permiten, yo creo que coincido con lo que dice Raúl. Lo que está sucediendo en el Instituto Morelense de Radio y Televisión es tan solo un síntoma de una enfermedad grave, ¿no? Que tiene que ver con que no entendemos qué significa lo público y por ende no entendemos lo que significa el servicio público. Entonces, cuando hablamos de medios de comunicación, pues claro, entramos en la lógica
que las administraciones, que no solamente es la actual, eso hay que mencionarlo, que es ya una tradición de las administraciones de hacer de los medios públicos una extensión de comunicación social, pero en el caso de Morelos, que en estos últimos 3 años se ha agudizado, pues esa ha sido la tradición y ha sido muy complicado quitarnos esa idea que podemos construir medios más encaminados, como le decía Raúl, a construir posicionamientos públicos más críticos y sobre todo yo diría con la participación y las voces de la sociedad civil, porque todas las personas tenemos algo que decir, todas las personas tenemos algo que opinar y por supuesto en la construcción de espacios públicos pues es importante escuchar todas las voces, no únicamente de quienes están en la administración gubernamental, sino las voces de la academia, las voces de la sociedad civil organizada, pero también las voces de la ciudadanía, que aún no la han entrado a espacios organizativos, pero que también viven lo que es el espacio público. Y en ese sentido, los medios son una extensión de ese espacio público, o así me gusta considerarlos, ¿no? Una extensión de lo que se vive y lo que se platica en las calles, en el transporte público, en la escuela, en las oficinas, y tendríamos que convertirnos medios que también se atrevan a transformar o hacer espacios donde estas conversaciones quepan, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que le hace falta mucho al Instituto Morelense de Radio y Televisión para asumirse como un ente público y, por ende, a sus contenidos, ¿no? Creo que podemos transitar, creo que hay cosas, si no, no estaríamos aquí insistiendo cada uno desde nuestros espacios, pero sí es algo de lo que adolecemos, ¿no? De la idea, de la concepción de qué es lo público. Claro. Adelante, Raúl. Sí, adelante, por favor. Hay una inercia que en nuestros diálogos siempre hemos hablado y tenemos a Radio Educación como un espacio que muestra características esenciales de lo que debe ser un medio público en términos de la libertad editorial, en términos de los contenidos, en términos de la experiencia de sus trabajadores, en términos de que quienes llegan a dirigir el medio son gente que trae una trayectoria detrás y que tiene un conocimiento vasto con respecto a los medios públicos y la importancia. Hay una formación en todos los sentidos. Esa es una tradición. Aquí en Morelos vivimos la tradición a la inversa. También es una tradición, pero es una tradición de un medio supeditado al control estatal con decisiones que vienen desde la Oficina de Comunicación Social. Es como una especie de, el instituto es como una especie de maquiladora de los anuncios, de muchos de los contenidos de las instancias del gobierno, en la difusión de lo que hacen y propaganda, los eventos, la propaganda. Entonces, hay una inercia muy grande que no comenzó en esta administración. Es una historia que yo creo que ha sido una constante desde que nació el Sistema Morelense de Radio y Televisión, aunque también debo decir que ha habido momentos realmente que han mostrado a través de sus contenidos, a través de la gente que ha participado. Hubo una época que incluso había toda una barra de organizaciones no gubernamentales que se hablaba del medio ambiente, de los derechos humanos, de las mujeres. Fue una época como muy, muy importante, pero todo eso ha sido cortado y ahorita está muy delimitado, sobre todo en la actual administración. En la actual administración se han llegado a dar cosas como muy graves, desde los nombramientos de quienes no tienen las características para ocupar el puesto que están ocupando. O sea, yo creo que hay elementos como muy esenciales, pero como hay una inercia, de pronto pareciera que todo eso está validado, o sea, porque no hay un cuestionamiento, tampoco existe un sector laboral que tenga una consistencia y que de inmediato salte y se levante cuando hay circunstancias como las que se han estado viviendo, que han sido como tan graves, ¿no? Entonces, la inercia creo que es algo que pega mucho y que de alguna manera determina que todo esto ha estado estancado y cada vez más en un territorio pues de la degradación franca y abiertamente. Qué cosa tan terrible, Raúl Silva, el dedazo, digamos, en este caso, la poca organización laboral, la incidencia de los trabajadores. Yo creo que el Instituto Morelense de Radio y Televisión es una institución joven, sin embargo, digo, 20 y tantos años, un poquito más de 25 años, pero como dices, ha creado de repente espacios y momentos en los cuales la ciudadanía
pues se ha volcado, ya ha trabajado, ya ha discutido. Lilia López, esta intención de borrar de la narrativa de la radio pública la participación de la sociedad civil organizada, pues no augura nada nuevo. ¿Cuál es tu punto de vista, por favor? Sí, concuerdo con lo que ya mencionaban mi compañera Lourdes Arce y mi compañero Raúl Silva, en este sentido de que lo que está sucediendo hoy en el Instituto Morelense de Radio y Televisión no es más que un síntoma, ¿no? Y que, por supuesto, desde administraciones pasadas se ha venido reflejando esta situación, ¿no? El instituto pasó de ser un organismo o brazo del Congreso local del Estado, donde a través también del Congreso se designaban presupuestos, plazas, y que de ahí, pues, por supuesto, también viene toda una historia de agravios, ¿no? No solamente contra los contenidos que salen del instituto hacia el público, sino también agravios que se están cometiendo y que se han cometido contra compañeras, compañeros, ex colaboradores del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Una de estas situaciones, por ejemplo, también pasa en lo que mencionabas, en querer borrar esa narrativa, en querer silenciar a las y los comunicadores que no pretenden ser parte de esta medida oficialista del gobierno en turno, que conocen la naturaleza del medio, que conocen cuáles son los principios del medio público y que su labor es abonar en ese sentido, ¿no? En la creación de contenidos que precisamente tenga esa salida hacia la ciudadanía. Entonces, por supuesto que al interior se toman medidas de censura, de persecución, de hostigamiento, si no hay esa disposición a trabajar sin siquiera cuestionar lo que se está promoviendo, produciendo al interior del instituto. Pues sí, efectivamente, parece ser que ya tienen como normalizadas estas formas de trabajo. Me contaban, por ejemplo, que son costumbres del instituto el pasar por como la aprobación de parte de la administración de los contenidos que ustedes elaboran. Eso a mí me parece impensable porque en Radio Educación pues nunca ha pasado eso, al menos de los años 70 para acá. Nunca un administrador ha pedido que pase un guión a revisión previamente y mucho menos a corrección previamente a su transmisión. Hay una total libertad para que los creadores de contenidos expresen lo que crean pertinente, porque son profesionales y para eso están contratados. Entonces me parece que sí es una especie pues de censura. ¿Cómo se estila este tipo de protocolos ahí en el instituto, en el sentido de con qué libertad cuentan para expresarse los profesionales que elaboran los contenidos allá? Para comenzar, hay una total ignorancia, ¿no? De lo que debe de producirse y comunicarse a través del medio público, ¿no? Hay una total ignorancia. Aquí solamente hay como la respuesta, por ejemplo, en este caso, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, pues él deviene del partido que promueve, o más bien que está en contra del aborto legal, ¿no? Entonces, temas, por ejemplo, como el aborto, temas políticos no se pueden tocar en el instituto, ¿no? Y eso es, pues, por supuesto, una terrible censura porque el medio público debe de estar informando y debe de estar haciendo frente precisamente a todos los acontecimientos que están sucediendo en el país, ¿no? Debe de ir acompañando a la ciudadanía en esta difusión, en este entendimiento de este tipo de temas. Mi compañera Lourdes Arce lo vivió, ¿no? A ella en diferentes ocasiones le bloquearon temas de aborto, temas de violencia de género, precisamente porque en este gobierno en turno no son temas propios, son temas incómodos, ni siquiera para el gobernador, porque obviamente no hay esa capacidad, pero para la gente que está rodeando al equipo de comunicación, entonces estos temas sí son incómodos, ¿no? Entonces son temas que no se abordan. Temas políticos, por ejemplo, no se pueden abordar debates, ¿no? De temas tan trascendentales que están sucediendo hoy en el país, por ejemplo, temas de desapariciones forzadas. Lo veíamos con el foro que sucedió los pasados días de marzo, 24 y 25 de marzo en Cuernavaca, donde sí se enviaron reporteros, pero no hubo una difusión más allá, ¿no? Y que tampoco se ha dado una respuesta por parte del medio público, una respuesta de sensibilidad hacia esos temas que por supuesto atañen al medio público, ¿no? A la naturaleza del medio público.
Pues ya hablaremos en torno a este foro. Nos interesa mucho, como toda la circunstancia del periodismo y los periodistas en nuestro país. Los invitamos a que se queden con nosotros y continúen en El Fin Justifica a los Medios. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Conversamos con Lourdes Arce, Lilia López y Raúl Silva. Ellos son integrantes y exintegrantes del Instituto Morelense de Radio y Televisión. En torno, mi querida Graciela, a una circunstancia complicada de los medios públicos. Decía Raúl hace un rato que Radio Educación había sido de alguna manera inspiración para conseguir algo que cuesta mucho trabajo, independencia editorial. No hablemos de recursos y esas cosas, por supuesto. Tú conoces esa historia mucho mejor que yo. ¿Qué te provoca esto? Mira, yo creo que una cosa importante es observar lo que está pasando en los medios públicos en todo el país, es decir, las obligaciones que tienen de actualizarse a cumplir con lo que les manda la ley del 2014. Uno de esos mandatos que da el artículo 86 es precisamente el abrirse a la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Entonces, creo que está clarísimo ahí que necesitan abrirse a la expresión de todos los grupos sociales, de las organizaciones no gubernamentales, de todo tipo de causas que están representadas por distintas organizaciones de la ciudadanía. Y por supuesto, total libertad de expresión para los periodistas y creadores de contenidos. Sé que hace poco hubo allá en Morelos un diálogo para impulsar una iniciativa de ley general de prevención ante los agravios de personas de derechos humanos y de periodistas. En este sentido, creo que pues, los periodistas que trabajan en el instituto tendrían que ser beneficiarios también de esta protección y de estas garantías a la libertad de expresión. Lourdes, ¿nos puedes responder? Sí, Graciela, este foro, esta invitación al diálogo que se da por parte de la CEGOP a través del espacio de derechos humanos me parece una invitación muy importante. Ese foro fue trascendental, creo, para la vida pública actual del estado de Morelos. Y lo voy a decir porque claro, estamos atravesando una situación que nos rebasa, que ha sido la pandemia, ¿no? Que nos llevó a nuestros espacios íntimos, que nos encerró, que nos dejó incomunicadas, digamos, de la forma presencial con la sociedad, ¿no? Estos espacios comunitarios, estos espacios de encuentro, pues se nos limitaron, ¿no? Y se nos dieron las plataformas digitales para que fueran también una extensión, pero claro que no es lo mismo. Y en ese contexto, y en el contexto de la administración actual, que tampoco ha dado pie a ofrecer o a poner el gobierno de puertas abiertas, pues todas nos hemos ido a nuestros propios espacios de participación, ¿no? Y muchos de estos a los espacios íntimos, nada más. En ese sentido, en la convocatoria que se da a través de la CEGOP aquí en el estado de Morelos, pues fue muy potente en ese sentido, ¿no? Como lo mencionaban al inicio del programa, fue el 5º foro que tocó aquí en el estado de Morelos, pero a mí me parece que sucedió algo extraordinario acá. Y me atrevo a decirlo porque un día antes de llegar a este foro tuve la oportunidad de reunirme junto a otras compañeras y compañeros con Espacio OSC, que es una red de organizaciones no gubernamentales que procuran o vigilan que las personas que se dedican al activismo o a la protección de los derechos humanos de las personas y al periodismo, pues de darles herramientas, ¿no? O de acompañarles en procesos que nos vulneran. Entonces nos invitaron un día antes a acercarnos a Espacio OSC, así les pueden encontrar en las plataformas digitales, para contarnos un poco el contexto de cómo venían dándose estos foros en los otros estados donde ya habían estado. Un poco haciendo el resumen, pero también, el pulso de lo que qué es lo que está sucediendo a nivel nacional en torno a esta conversación tan importante. Y en el estado de Morelos, entonces,
Es por un lado el contexto pandemia que nos alejó, que nos ha tenido muy desarticuladas, y por otro lado un gobierno de puertas cerradas. No habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos. Entonces, en ese sentido, Graciela, José Ángel, a mí me parece que fue un encuentro maravilloso y que las autoridades no se esperaban que eso sucediera, ¿no? Ellos traían el protocolo, como lo habían mostrado en los otros estados, de cómo se iba a dar, ya saben, ¿no? Como un protocolo muy institucional, donde a la ciudadanía nos toca escuchar a las autoridades, a ver qué ocurrencia traen ahora. Traían ese protocolo como muy bien marcado y pues sucedió lo contrario, ¿no? No pudimos organizarnos un día antes. Yo tuve la oportunidad de poder organizarme con una red de periodistas mujeres, que justo también es importante mencionar que en el marco del 8 de marzo fue la primera vez que nos organizamos en un bloque. Fue pequeño, pero muy significativo, simbólico, un pequeño bloque de periodistas y comunicadoras mujeres para pronunciarnos respecto a las violencias que se viven por razón de género, los feminicidios y por supuesto los atentados hacia las compañeras comunicadoras y periodistas. Bueno, un poco en esa sinergia de lo que sucedió, la verdad, con esa energía del 8 de marzo, pues dijimos, ¿qué onda? Hay que seguirle, ¿no? Y se da la invitación por parte de Espacio OSC, pues ya veníamos con toda la pila, ¿no? Y aparte se agregaron otras personas que están dentro de la defensa de los derechos humanos, con pronunciamientos. No fuimos los únicos, también la comunidad LGBTI se sumó, ¿no? Con sus propios pronunciamientos, una colectiva de reporteras y reporteros se sumaron con su propio pronunciamiento. No les pisen esos callos a los del PES, Lourdes. El Frente de Pueblos, ustedes saben que también los pueblos en la defensa del territorio frente a estas políticas neoliberales, pues han tenido una organización muy importante, hicieron presencia, se pronunciaron. Entonces yo creo que no asumían, no entendían qué es lo que estaban haciendo, porque nos estaban reuniendo, ¿no? O sea, nos pusieron en un foro, y además lo bonito de esto es que nos pusieron en un foro en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ¿no? Que es el ente neutro donde suceden muchas conversaciones álgidas e importantes. Entonces nos pusieron bajo esta lógica, y eso yo lo celebro, ¿no? Creo que no se dieron cuenta de esto, y yo celebro más que el foro en sí, la posibilidad de encontrarnos una vez más. Oye, sabemos desde luego que la reunión en Morelos fue la más exitosa de las anteriores. Hay una problemática entre las y los profesionales de la comunicación en el país, un desaliento, un desencanto, un miedo, un abuso, una instigación, en fin, muchos factores que hacen complicado que estos profesionales de la comunicación se organicen. Y eso es importante, ese entusiasmo de lo que sucedió en Cuernavaca, Morelos, y ojalá y haya una continuidad y no nada más se quede, como decías tú, en esos protocolos de escuchemos ahora al señor subsecretario y tal, ¿no? Quiero decir, antes de continuar, que hicimos una invitación al coordinador del Instituto Morelense de Radio y Televisión para participar en este espacio. Desgraciadamente no tuvimos una respuesta, pero por supuesto los micrófonos están abiertos para el debate y el intercambio de ideas con respeto y con claridad. Y ojalá que haya alguna organización, que este encuentro aliente la organización entre periodistas y comunicadores del estado de Morelos y de todo el país, ¿no? Pero el estado de Morelos, o sea, parte por parte, para frenar lo que sabemos todos: abusos de funcionarios, violencia contra periodistas, exclusión. O sea, ¿cómo pensar que el feminismo es minoritario? O sea, qué barbaridad. No sé quién quisiera retomar estas disquisiciones, mi querida Graciela. Mira, yo diría aquí también que ojalá que sí se abriera el diálogo en este sentido, ¿no? Porque muchas veces resulta que los funcionarios que están al frente de estos medios públicos, pues no están como bien enterados, ¿no? O sea, no tienen el perfil adecuado para poder entender qué es lo que deben de estar haciendo en un medio público. En este sentido, yo estaría muy contenta si lograra el Congreso aprobar esa iniciativa que Tere Velázquez, quien fue la presidenta anterior de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales y directora del CISART, los medios públicos de Zacatecas, metió una iniciativa de ley referente a la certificación de las personas que trabajan
en los medios públicos. No solamente trabajadores de base o periodistas, sino los mismos directivos, también las personas que integren los consejos ciudadanos o las defensorías de las audiencias, porque creo que es muy importante conocer cuál es la misión de los medios públicos y poder cumplir con estas exigencias que la ley marca, ¿no creen? Yo quiero decir algo. A mí me parece que coincido con todo esto que has dicho, Graciela, coincido. O sea, creo que este es un foro muy importante. Creo que el debate de los medios públicos tiene que darse dentro de los mismos medios públicos, porque los cuestionamientos son cuestionamientos para construir un verdadero medio público. No es para hacerse de un espacio y convertirlo en otra cosa que no es. Al menos teóricamente el Instituto Morelense de Radio y Televisión es un medio público y ha sido concesionado como medio público. El diálogo, las críticas, los cuestionamientos, el debate, lo ideal sería que se diera desde el interior. Toda esta labor que estamos realizando nosotros ahora en términos de buscar interlocutores va encaminado en ese sentido, en el de buscar un diálogo y poner sobre la mesa los temas y discutir y hablar. Y por supuesto que los directivos del Instituto Morelense de Radio y Televisión deben ser parte de este diálogo. Y yo creo que también la sociedad tiene que ser más participativa. En Morelos, por desgracia, no tenemos una audiencia que reaccione ante los agravios que se han dado en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y esa es una parte como muy importante. Hay quien ha dicho que el propio medio no se ha dado a querer y que por eso no hay una audiencia capaz de responder cuando se dan estos agravios. Pero yo creo que este es un momento muy clave. Yo creo que estamos en un momento de muchísimas transformaciones, pero esas transformaciones no podemos esperar que vengan desde el gobierno federal. Tenemos que actuar ni desde los gobiernos estatales, tenemos que ser muy proactivos, tenemos que aprovechar una circunstancia y contribuir exigiendo que realmente la realidad corresponda a la realidad y que la realidad de un medio público debe ser la de un medio abierto, un medio crítico, un medio donde se esté el debate presente, en donde esté la formación de una manera constante y en donde existan circunstancias claras y obvias desde cómo se selecciona a quienes van a ser los directivos. O sea, hay cuestiones muy obvias. En el fútbol ocurre eso. Cuauhtémoc Blanco no podía haber llegado a ser lo que fue si no hubiese pasado por cuestiones que tienen que ver con el adiestramiento deportivo. Entonces, yo creo como que aquí hay circunstancias muy claras y este es un momento preciso y ojalá que estos señalamientos que nosotros hacemos sean vistos desde donde nacen, el propósito de reconstruir un territorio que ha sido cooptado durante muchos años. Muy importante, Raúl Silva, el territorio de lo público, de lo comunitario, de lo que importa a las sociedades, a las distintas, digamos que tendencias, pensamientos, segmentos de una sociedad diversa y plural. Y yo les preguntaría, ustedes están invitando a la conciliación, al diálogo, pero también están denunciando esta situación. Hay que decir que hay que tener cuidado frente a olas de violencia que no solo enfrenta el gremio, pero particularmente el gremio, sino también muchos agentes sociales. ¿Qué dirían para cerrar Lilia López, Lourdes Arce y Raúl Silva en ese orden, si les parece? Gracias, Ángel. Pues sí, como ya lo argumentábamos a lo largo del programa, pues este espacio de diálogo que es para construir ideas y construir pues sí, diálogos aptos para la creación o encaminar lo que deben de ser los medios públicos, pues es lo que estamos buscando, ¿no? Nosotros no buscamos la confrontación y mucho menos sabiendo lo que ocurre, ¿no? Los niveles de violencia que existen en Morelos y en el resto del país, pues por supuesto también nos pone en una situación de desventaja, ¿no? Entonces, pues obviamente nuestra intención es solamente buscar el diálogo, buscar que se revisen este tipo de instituciones como es los medios públicos, donde existan perfiles idóneos para encabezar los medios públicos, donde sean perfiles que conozcan tanto operativamente como la razón del medio público y también pues que se revise, ¿no? el marco jurídico en la que se basan los medios públicos. Lourdes.
Bueno, yo cerraría, a propósito justo de este foro y de la construcción de esta iniciativa de ley, en que hay que tomarnos los medios públicos con seriedad, en el sentido, y también las leyes, ¿no? Y las políticas públicas con seriedad, porque las leyes no solamente son reactivas, hay que tomarnos con seriedad el tema de prevención. Y en ese sentido, los medios públicos son aliados para visibilizar cosas violentas que estamos atravesando, para visibilizar las desigualdades, para dar espacio a todas las voces. Y en ese sentido, los medios públicos tendríamos que ser los grandes aliados para las herramientas, para estos instrumentos legales que le dan sentido y transforman también la vida pública del país. A propósito, insisto, de esta construcción, hablemos de los medios públicos, de cómo podemos dialogar también con las políticas públicas que hacen que este país sea cada vez más justo para todas las personas. Por mi parte, yo creo, y al mencionar que estamos en un momento clave, en un momento donde tenemos que saber exigir y reclamar lo justo, creo que desde el gobierno federal debería de existir una mayor atención hacia los medios públicos. Creo que los medios públicos sobre todo tienen que ser aliados, no de los gobiernos. Los medios públicos tienen que ser aliados de la sociedad. Y este es un momento clave y preciso para encaminarnos en algo que sin duda ha habido una lucha durante años y años. Ustedes han sido partícipes de un estar insistiendo en la transformación de estos medios. Y yo creo que ahora, si existiera una visión a la altura de lo que este país necesita, desde el gobierno federal tendría que darse una actitud distinta y un apoyo a los medios, pero no un apoyo desde el lado del Estado protector, no, un apoyo que tenga que ver con la libertad para que estos medios estén en manos de quienes tienen la capacidad de crear ciudadanía, de quienes tienen la capacidad de crear formas de comunicación crítica. Yo creo que en un momento donde también hay tanta confrontación hacia los medios privados, ¿por qué no construir una verdadera red de medios públicos a la altura de lo que este país requiere? Ese es un excelente deseo, lo deseamos todos, Raúl. Esperamos también que el Instituto Morelense de Radio y Televisión pues resuelva y pueda entrar a una etapa que podamos sentirnos orgullosos todos de esto, tal vez con la orientación del Sistema Público de Radiodifusión y también con el apoyo de sus trabajadores y de sus audiencias. Les deseamos lo mejor. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta pronto. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Radio Educación. Presentó. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted Luis Oropesa, Miroslava Jasso, David Gómez, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para la Radio Pública, para Radio Educación.